Capítulo 21. La verdad ciega. Si miras la verdad de frente, corres el riesgo de quedar ciego. Pavel Timoshenko. Desperté a primera hora de la tarde en el interior de mi propio automóvil, estacionado, según supe después, en el área de descanso de una autopista a 40 kilómetros de Madrid, cerca de Villalba. En el asiento del copiloto había una nota que me recordaba que para concluir mi investigación me quedaban 3 días, solamente 3, 5 para no sabía qué final, y me recomendaba utilizar el teléfono móvil que había junto con la misiva, porque éste no podía ser rastreado. Supuse que por la policía o por Apolión, que no por Paul. Me tomé algunos minutos para recuperarme de los golpes recibidos en la cabeza, ubicarme y poner mis ideas en orden. Era la 1 de la tarde y el cielo estaba azul, tanto que parecía un zafiro purísimo de no ser por las numerosas estelas y aviones que lo cuadriculaban emborronándolo. Salí del coche y paseé un rato por el aparcamiento recreándome en la suavidad de las temperaturas. El lugar no me era desconocido y no tardé en saber dónde me encontraba exactamente porque desde allí se podía ver la gigantesca cruz de Cuelgamuros, el faraónico cenotafio que Franco, el antiguo dictador, dijo construir en memoria de los caídos nacionales durante la Guerra Civil de los años 30 del pasado siglo, la cual había sobrevivido eréctil al demoledor terremoto. Un monumento que en realidad terminó por convertirse en su propio mausoleo, en el culmen de su delirio santificador y el modo más asumible que usó su conciencia para asumir el costo de la matanza de más de 1 millón de españoles y 40 años de férrea represión, que fue el precio que abonó por hacerse con las riendas del país y dirigirlo con mano de hierro. Por asociación de ideas, me vino a las mientes el asunto de Apolión. Nunca le habían faltado carniceros y locos a la historia dispuestos a cualquier barbarie por hacerse con el poder. Era más, en realidad la misma historia estaba conformada por una sucesión de megalómanos con mucha fuerza dispuestos a someter a la humanidad a cualquier sacrificio para que su nombre pasara a la posteridad. No importaba si invocaron motivos religiosos, culturales, políticos o económicos, si su trastorno mental era lo suficientemente mesiánico y tenían los recursos necesarios, el baño de sangre estuvo siempre asegurado. Y tal vez me pareció eso estaba pasando con Apolión, esa organización que bien pudiera estar comandada por un demente como Napoleón, Alejandro, Hitler o cualquier otro de semejante jaez. Sin embargo, estaba ahí. La paz y casi el bucolismo pastoril dominaba el ambiente y el día no podía ser más hermoso. Y me costaba trabajo comprender que quedaran días, unos días nada más, para que el infierno se desatara y sobrecogiera al mundo. Tenía la impresión de que eso era imposible, improbable y hasta quizá el fruto de un proceso investigador equivocado. La naturaleza, además de la enorme tragedia del terremoto, no había dado síntomas de rendimiento final y la política seguía sin alteraciones su deriva hacia el absurdo, como siempre. Nada, ninguna cosa hacía prever que estuviéramos en vísperas de una hecatombe a escala global. Y sin embargo, en ese punto, iluminado por una idea fugaz que me pareció podría serme útil o al menos no perjudicar en absoluto mis pesquisas, abandoné mis razonamientos, entré en el automóvil, lo puse en marcha y me dirigí no hacia Madrid, sino justamente en dirección contraria, hacia San Lorenzo del Escorial, apenas a 10 o 12 kilómetros de donde me encontraba. Me detendría en algún bar de la próxima Guadarrama para tomar algo que entonara mi estómago y luego iría a ver al tío ese del que me habló Melisa, el obispo, que según recordaba vivía su retiro precisamente en Cuelgamuros, pero quien solía pasar sus mañanas en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo. Creí que así, al menos, sacaba el mejor partido posible al incidente que me había dejado varado en un lugar tan distante de Madrid. Mientras comía algo en la barra de un bar de las afueras del pueblo, vi en la televisión que por todas partes de la geografía nacional se repetían las ceremonias de duelo por las víctimas del terremoto, que se habían producido nuevos sismos en Japón,
China y Malasia, produciendo una mortandad semejante, y que se había disparado la criminalidad y el pillaje de una forma tan alarmante en los últimos días, que el gobierno estaba considerando la posibilidad de declarar el estado de excepción y establecer el toque de queda. Aunque el informativo era capaz de deprimir a la misma esperanza, nada se decía en él del juez Andrada, del agente de escolta asesinado a la puerta de su casa, del amante del juez que Paul asesinó en el propio dormitorio de este, o aún de los policías o agentes del Interpol, aquellos que mi captor dio muerte en el garaje de mi departamento. Seguramente ante tragedias tan enormes, esos crímenes entraban dentro de lo que podría considerarse en esos días como tétrica rutina o sucesos insignificantes. Lentamente, a medida que el alimento entonaba mi cuerpo, me pareció que, a tenor de lo que estaba sucediendo, podía inferir una secuencia lógica con lo acaecido en mi caso. Paul fue un hombre de Apolión que por algún motivo que ignoraba había traicionado a su organización, la cual tenía una capacidad de infiltración en la sociedad que iba mucho más allá de lo que cualquier ciudadano pudiera imaginar. Además, me protegía por alguna razón de aún no era capaz de comprender qué, convirtiéndose en una especie de perverso ángel de la guarda que me iba conduciendo, ignoraba hacia dónde ni para qué, aunque obviamente con el propósito de que descubriera algo por mí mismo de lo que él ya estaba al tanto. Algo lo bastante trascendental como para reforzar mi interés perpetrando tantos crímenes y haciendo gala de su enorme capacidad para lo más siniestro o descabellado, acaso dándome la evidencia de la importancia del mensaje y de lo poco que valía la misma vida ya. Vida ante la que no tenía la menor capacidad de empatía, cualidad que solamente había mostrado conmigo, aunque no fuera capaz de comprender qué ganaba con que supiera no sabía qué cosas ni qué podría cambiar eso, pues al fin no era sino un simple policía que no tenía influencia alguna en ningún aspecto que fuera más allá de mi propia persona, e incluso ésta ya se rendía ante una enfermedad terminal. Y aquí todo se detenía en una vía muerta. Ante mí tenía dos únicas posibilidades. La Tercera Guerra Mundial iba a ser desatada, tal vez por los mismos que estaba combatiendo en Oriente Medio, quienes quizá tuvieran datos de una posible intervención de los rusos o los chinos, o bien me encontraba ante un criminal iluminado, uno de esos locos mesiánicos que se había creído sus propias mentiras apocalípticas y estaba más que dispuesto no a provocar ningún fin del mundo, sino a matar tanto como pudiera, y a quien una agencia o una organización de esas que tienen como secreta los estados le seguía la pista para capturarlo y meterle en un psiquiátrico. Una especie de terrorista que enloqueció, probablemente trabajando para el Estado propietario de Apolión. Esto, aunque bailara continuamente entre mis opciones disponibles según mi estado de ánimo, me parecían que eran las dos vías únicas que eran creíbles. O un tipo a quien su conciencia le obligaba a comunicar al mundo lo que proponían los poderes, o bien un demente con una capacidad enorme de hacer daño. Al final del café con el que cerré mi refrigerio, como si hubiera leído en los pozos la imagen de un brujo de esos de un programa televisivo de variedades, volvieron a mi mente lo del ojo de Dios y lo de los túneles. La actitud de Paul daba fe de que no eran baladíes sus palabras, como no bromeaban los hombres de Apolión que me usaron como cebo para capturarle o eliminarle, y para quienes me había convertido ya en un objetivo más que en un simple obstáculo. Después de todo, ahora estaba al otro lado de la línea roja y por ello mismo podía considerarse que formaba parte de su enemigo. Pensé brevemente en esa nebulosa y en los túneles, y ambas desembocaron nuevamente en el obispo. Si Paul había dicho que mirara al ojo de Dios, probablemente se pudiera referir a que en esa dirección precisamente había algo así como un satélite, una estación especial que podía ser clave para el caso, tal vez porque lo usaron para lanzar desde ahí el ataque que diera comienzo a la Tercera Guerra Mundial o una barbaridad semejante.
Si Apolión representaba al ángel rey del abismo, el que lo abría bien pudiera ser el que liberara no una plaga de mortificadoras langostas o algo tan terrible como una lluvia de artefactos nucleares, sino algo tan sutil como imparable energía, una especie de arma geológica que pudiera producir lo que ya estaba sucediendo: terremotos. Pero inmediatamente deseché esto por delirante. A esas alturas presentía que yo también estaba enloqueciendo. Salí del bar y me dirigí al monasterio de San Lorenzo para tener un encuentro con el tío de Melisa, si es que se encontraba en la biblioteca tal y como ella me dijo a tan avanzada hora de la mañana, porque seguir dándole vueltas al asunto sin pruebas o datos adicionales solamente podía conducir a conclusiones erróneas, si es que no absurdas. No había ninguna razón lógica, ninguna evidencia de que algo tan descabellado pudiera ser cierto, por más que contrariamente a la misma lógica se estuvieran concatenando alarmantes catástrofes a nivel mundial. Tenía ciertas dudas de que estuviera el obispo en la biblioteca, debido a que ya prácticamente era la hora de comer, pero nada perdía ya yendo, por más que si fuera necesario tuviera que esperar a la tarde a que regresara ella, si era que siendo de edad tan avanzada como me había informado Melissa, lo hacía. No las tenía todas conmigo, sin embargo, pero mientras me dirigía al monasterio supe que Paul me había dejado en un lugar tan próximo a esa localidad, seguramente empujándome a ese encuentro, y siendo como era ese criminal, seguro que hasta eso lo tenía previsto. Me pareció lógico. No podía tener otro sentido que me abandonara en un coche a tantos kilómetros de Madrid y tan cerca de donde supuestamente se encontraba el obispo, y con la cruz de cuelgamuros delante de mis narices para darme pistas, y que fuera para nada. Me quedaba particularmente claro que Paul estaba al tanto de todas mis conversaciones y progresos, seguramente porque había convertido mi casa en su segundo departamento y había puesto micrófonos o lo que fuera en él, y hasta quién sabía si en mí mismo, para estar informado de todos mis progresos. Tal y como pensaba, apenas enseñé mi acreditación en el monasterio, todas las puertas se me abrieron, conduciéndome un fraile desde la puerta principal de acceso a la presencia del abad, quien enseguida identificó a la persona que buscaba. Lamentando que la causa de mi presencia allí fuera la muerte del sobrino del obispo, a quien posiblemente estarían dando sepultura a esas horas, me informó que su ilustrísima, el padre Bernardo, se había retirado a comer, pero que seguramente regresaría, como cada tarde, a la biblioteca, donde solía estar hasta bien entrada la noche. No creí conveniente forzar la situación, y arguyendo que no era necesario molestar a su ilustrísima mientras almorzaba, me decidí a esperar, aprovechando ese tiempo para poner en orden mis ideas y definir con meridiana claridad qué podía aportarme el obispo que no supiera, de modo que mis pesquisas estuvieran lo bastante bien orientadas. Empleé ese tiempo en pasear por la lonja, en visitar la basílica, estremeciéndome su belleza de tal modo que me pareció aún más absurdo que todo aquello también tuviera sus horas contadas. El tiempo allí parecía haberse detenido desde hacía siglos, como si éste no tuviera ningún significado. Sin embargo, según Paul, el tiempo mismo estaba por consumirse. ¿Qué, en ese contexto, podría aportarme el tío de Melissa? Lo ignoraba, pero estaba dispuesto a cualquier cosa por saberlo, importándome poco o nada cuál fuera mi suerte en esos momentos. Cuando consideré que había transcurrido el tiempo suficiente como para que el obispo regresara, volví a reunirme con el abad. Si lo desea, se ofreció éste, le puedo ceder mi despacho para que el encuentro con su ilustrísima tenga la intimidad necesaria. Se lo agradecí, pero lo estimé innecesario. No era demasiado lo que tenía que tratar con él, y la biblioteca, seguramente desierta a esas horas salvo por unos cuantos eruditos, me pareció que reunía las condiciones suficientes como para tener la breve charla que pretendía. El mismo abad me condujo hasta la biblioteca. En un ángulo, sentado en un pequeño escritorio, estaba el anciano obispo. Nos presentó el abad y enseguida nos dejó solos. ¿Sabía lo de Juancho? Lo sabía, sí. Me llamó ayer mi sobrina Melisa y me puso al corriente de esta desgracia. Ya ve que no somos nada.
Años sin saber de ellos y ayer tuve noticias 2 veces de mi sobrina, una por una cuestión que no viene al caso y la otra para informarme de esta tragedia. ¿Por qué no ha ido al entierro? Inspector, soy demasiado mayor para ciertas aventuras y ya no se puede hacer nada por Juancho. Los rezos llegan a Dios desde cualquier rincón y mis años y mi salud no consienten ciertos excesos. Por otra parte, aunque hijos de mi hermana, que en paz descanse, apenas si les he visto unas cuantas veces en toda su vida. A Melisa bastante más que a mi sobrino, porque a ella tuve la oportunidad de poderle ser útil en cuestiones de su especialidad académica. Tengo entendido que pasó muchos años en el Vaticano. Así es, primero en el Observatorio de Castel Gandolfo y luego, cuando construyeron el de Monte Graham en Arizona, pedí que me trasladaran aquí, cosa que sucedía hace ya bastantes años. Uno, se lo puede figurar, se va haciendo mayor y busca las tablas para morir, como los toros. ¿Cuál era su ocupación en ese observatorio? Perdóneme, inspector, pero no veo qué puede tener eso que ver con la muerte de mi sobrino. Comprendí que era anciano, pero no estúpido, y supe que si quería sacar algo en claro no me quedaba otra que sincerarme e ir por la directa. A decir verdad, ilustrísima, yo tampoco. Por eso estoy aquí. A Juancho le hirieron cuando se encontraba conmigo, después de que un terrorista a quien pretendíamos detener nos diera ciertas vagas pistas acerca de la nebulosa del Ojo de Dios y otros asuntos que se me escapan. Considere que solo soy un torpe policía. Al escuchar mi planteamiento, el obispo se quedó como perplejo. Me pareció oportuno extenderme un poco en mi explicación para facilitar que se relajara. Ayer, cuando le llamó Melisa, yo estaba con ella, y fue a petición mía que le pedí información sobre ese asunto. Juancho, a esa hora, todavía estaba vivo. Titubeó el obispo, dándome la impresión de que estaba buscando en su mente una tangente por la que escapar del interrogatorio que parecía resultarle particularmente incómodo. Entonces ya sabrá lo que le dije a ella. Lo sé, sí, pero sabe también como yo que no es posible que en el tiempo que me dio entre la llamada de Melissa y su respuesta se hubiera podido poner en contacto con Arizona y tanto más con la diferencia de uso horario y recibir contestación expresa de que el telescopio estuviera averiado o algo por el estilo. El obispo bajó la cabeza. Pareció sopesar mis palabras detenidamente y luego de un breve lapso, mirándome con unos ojos particularmente entristecidos, me dijo: «Venga conmigo, por favor». Se incorporó pesadamente y casi arrastrando los pies, salió de la biblioteca y se dirigió pasillo adelante, siguiéndole yo sumisamente y en silencio. Llegó a la puerta del despacho del abad, tocó con los nudillos y tras recibir el adelante, entramos en el gabinete. Le pidió con exquisita cortesía al abad que nos dejara a solas un instante. Esperó a que saliera y tomando asiento en la butaca que había al otro lado del escritorio, descolgó el auricular del teléfono, marcó un número que parecía saberse de memoria y pulsó el botón de comunicación sin manos. Una voz metálica al otro lado del aparato respondió enseguida y pidió al obispo que le pasaran con el doctor Héctor Hernández. Es la estación de seguimiento de Robledo de Chabela y el doctor Hernández fue mi alumno hace muchos años, me informó mientras esperaba que le comunicaran. Una voz ronca y serena respondió desde el otro lado del hilo y el obispo cambió con él algunas frases de cortesía. «Héctor, soy Bernardo. ¿Me averiguaste si en Montegraham repararon la avería esa?» «Oye, cosa rara. ¿Te acuerdas que te dije que si no lo reparaban ayer se lo pediría a los de Maspalomas? Pues tienen la misma avería». «Qué raro, ¿no?», dijo sin sorpresa el obispo. «Y que lo digas. Casualidades, supongo. Si quieres lo intento con el de Chile. Tengo allí un amigo que...» No, rehusó el obispo. «No hay prisa. Ya lo arreglarán». Se despidieron y cortó la comunicación. Tal y como le dije ayer a Melissa, ¿no es cierto? Quedé confuso. Era cierto, sí, pero seguía faltándole tiempo. No era posible que hiciera todas esas gestiones en unos pocos minutos. Demasiada diligencia para un hombre tan anciano. Algo fallaba. Alguien, justo en aquel instante, tocó la puerta. El obispo franqueó el paso del visitante con la palabra.
Era Melissa, quien al abrir la puerta se precipitó al interior. Se fue directamente a su tío, apenas echándome una mirada por la sorpresa de encontrarme allí, y la abrazó con cierta angustia contenida. Me llamaron al móvil justo al terminar el entierro y me dijeron que viniera tan aprisa como pudiera porque habías muerto, se explicó, separándose de él, aún algo agitada. No te imaginas qué alivio sentí cuando en Cuelgamuros me dijeron que debía tratarse de una macabra broma y que estabas aquí. Pues ya ves que estoy todavía vivo, cielito. ¿Quién puede haber sido el bromista? ¿Y tú, cómo estás? Melissa y yo nos miramos al tiempo que ella decía entre dientes que ya se podía imaginar, triste, confusa y agotada. No sé si ella sospechaba quién podría haberle inducido a hacer un viaje semejante en las condiciones en que se encontraba, pero yo estaba seguro. Paul hilaba fino, muy fino. ¿No habrás sido tú quien le ha pedido a alguien que me llamara? Me interrogó con cierto mohín de enojo arrugando su naricilla. No, de ninguna manera. Pero imagino quién puede haber sido. ¿Quién? Paul, ya te hablé de él. ¿Para qué querría hacer eso? Lo ignoro. Su forma de actuar es impenetrable para mí, pero pudiera ser que porque tiene algún interés en que participaras en el asunto que trato en estos momentos con tu tío. Guardó un instante de silencio, como si estuviera reubicándose. No era extraño su estado de confusión. Seguro que había pasado una noche toledana. Después habría tenido que esperar a que le hicieran la autopsia a Juancho y por último habría tenido que enfrentar el momento del adiós definitivo de su hermano. Tanto física como emocionalmente debía estar extenuada. No obstante, haciendo acopio de fortaleza, pareció reunir fuerzas para sobreponerse a su agotamiento y dijo ¿de qué va esto? Que entendí como una forma de querer asumir su parte en el asunto, siquiera fuera en memoria de Juancho. Me encogí de hombros, me aproximé a ella, la tomé de las manos para mostrarle mi apoyo y le dije con un tono casi íntimo. Hablábamos acerca de una avería que parece haber en algunos telescopios que impide enfocar el ojo de Dios. Así es, hija, corroboró su tío entre la broma y la ironía. Es como si el infortunio quisiera que nuestro Señor no pudiera vernos. Melissa no supo qué decir y se conformó soltando un «qué raro, ¿no?» Más que eso, afirmé separándome de ella unos pasos y poniéndome frente al obispo. Extrañamente sorprendente. Sin embargo, ilustrísima, estoy seguro de que usted ya sabía eso, y por ello mismo tardó ayer tan poco en dar su respuesta a Melissa. El obispo agitó su cabeza y negó. No sé a qué se refiere. Sí que lo sabe. Somos nosotros quienes lo ignoramos, pero el caso es que precisamos saberlo. Este asunto es lo suficientemente importante como para, de una manera u otra, haberle costado la vida a su sobrino. Creo que es el momento de que todos nos confesemos un poco y no creo que estuviera de más que nos dijera qué está sucediendo. El prelado se movió perezosamente hacia la ventana que daba a los jardines posteriores del monasterio, un conjunto de setos que formaban complejos laberintos, y permaneció allí con la mirada perdida algo menos de un minuto, pero que tanto a Melissa como a mí nos pareció una eternidad. Luego, con una calma desquiciante y sin volverse siquiera, dijo crípticamente: «Ningún observatorio del sistema puede enfocar la región del ojo de Dios. No es propiamente una avería de los aparatos, sino de los programas que los controlan». ¿De los programas?, curiosé, y añadí, a pesar de la explicación al respecto que me había facilitado Melissa. ¿Hay un programa que controla el movimiento de todos los telescopios del mundo? Bueno, sí y no. Hablo de los telescopios públicos o oficiales, no de los pequeños aparatos que pudieran manejar un particular o una empresa de alquiler. Hoy, la mayoría de las estaciones astronómicas trabajan a menudo de una forma conjunta, así para la exploración de una determinada área del espacio como para cumplir unas funciones específicas de observación y seguimiento. Ya no son esos aparatitos más o menos voluminosos que se movían con ruedecillas por el mismo observador. Es más, ni siquiera es preciso mirar por la lente, sino que la imagen es observada en una pantalla de ordenador. Hoy todo es demasiado complejo y para ello no sirven los aparatos tradicionales.
Cuadraba punto por punto con lo que Melissa me había dicho. No era difícil comprender que debía ser así. El mundo se había globalizado en muchos aspectos, especialmente la investigación, y todo proyecto de cualquier índole ya involucraba a distintas universidades y centros de investigación de diferentes países, de modo que en asuntos como la astronomía debía ser algo particularmente imprescindible dada la esfericidad de la Tierra. Sin embargo, así como me resultaba creíble y hasta consecuente para cierto tipo de países aliados, no me parecía que otras potencias como Rusia, China o la India, por ejemplo, estuvieran conformes con poner sus telescopios a disposición de sus adversarios políticos, y para demostrarlo, ahí estaban sus propios programas espaciales. Perdóneme, pero me cuesta creer que todos los países pongan sus programas de observación espacial en las manos de potencias extranjeras, porque es de suponerse que no es España quien controla los demás observatorios del mundo, digo yo. No me he explicado bien. La astronomía es una ciencia muy compleja. Hasta no hace tanto cada observatorio hacía el trabajo que estimaba conveniente, pero siempre los científicos de los distintos países estaban en contacto y se hacían partícipes de sus descubrimientos, en parte para no realizar las mismas investigaciones. Poco a poco fue ganando terreno la idea de repartirse el trabajo, formar una sociedad, de modo que se distribuyera racionalmente el trabajo y que pudiera avanzarse de una forma multidisciplinar en la misma dirección. Todo eso está muy bien, pero ¿quién controla los observatorios? Hay niveles, digamos. Una universidad, por ejemplo, cuenta con el suyo y tiene su propio programa, pero apenas es de unas horas al año. El resto del tiempo, comparte su periodo de observación con otras universidades para trabajos conjuntos y, a su vez, estos con los del resto del país para otro tipo de tareas. Los de un país lo hacen con los de una zona continental o un hemisferio, o bien con una macronación como Europa, etc. ¿Y los programas que los controlan? Pues se puede imaginar que cada grupo y cada actividad tiene el suyo. Pero a la vez se han ido creando otros programas de enlace para los trabajos conjuntos, porque sería imposible que distintos observadores enfocaran con una precisión absoluta un objeto o un cuerpo que se halla en una enorme distancia en el espacio. Estos son los programas que han fallado, los que impiden por alguna razón que ninguno pueda enfocar ese punto concreto del universo. Me asaltó la idea de un virus informático o de una limitación oculta en el programa rector, aunque al punto la deseché por disparatada. ¿Para qué querrían hacer a alguien así? ¿Qué era lo que ganaba? También al instante supe que tenía al obispo justo donde quería, pues estaba dando vueltas a una coartada muy coherente, pero coartada al fin y al cabo. Nos estaba llevando con una verdad menuda muy lejos de la gruesa verdad que me interesaba. Estaba seguro de que ahí, en los labios de ese anciano, tenía la primera y quizá la más importante de las verdades que buscaba, y me decidí a aplicar los principios de un interrogatorio persuasivo. Ya veo, ilustrísima, qué curiosamente casual resulta todo. Dispongo de una información que me induce a pensar que ahí, precisamente, en el ojo de Dios, se esconde algo. ¿Tiene una idea aproximada de la distancia que hay a esa nebulosa? ¿Qué se podría esconder a 700 años luz de nosotros? Tal vez no sea en la nebulosa donde se encuentre ese algo, tío, apuntó certeramente Melissa, sino en esa dirección. ¿Y por qué habría de evitar a alguien que los observatorios no puedan enfocar en esa dirección, cielito, si hay en el mundo miles de observadores privados? Redarguyó su tío. Bueno, los primeros hombres que encontraron las tablillas sumerias las utilizaron para hacer casas o construir hornos, o aún para jugar con ellas. No sabían qué tenían entre las manos hasta que alguien con conocimiento las dio la importancia que tenían. Otro erudito desentrañó su código, el lenguaje, y entonces pasaron de ser pedazos de barro cocido a joyas incalculables del conocimiento. Creo que aquí pasa lo mismo, y que un observador privado o no puede ver lo que hay, o simplemente se contenta con ver la belleza con la que expiró esa estrella. Melissa, admitió el obispo, siempre ha sido muy sagaz, mucho. ¿Y le apremió ella?
El anciano seguía mirando por la ventana. A lo lejos, cuesta abajo, más allá de los jardines del monasterio, podían verse las casas de la villa del Escorial rodeadas de verdes prados y bosques, y más allá aún, como un agreste acantilado que sellara el horizonte, el perfil brumoso de Madrid. Al fin puso ambas manos en la espalda, se dio varios golpecitos entre ellas y se volvió a nosotros con una mirada un tanto aviesa. Veo que no os conformáis y que no vais a dejarme en paz, pero decidme una cosa. ¿Sabéis que a veces es mejor no saber? No comprendo, apuntó Melissa. Siempre es mejor saber. No siempre, créeme. A veces saber es malo, muy malo, incluso peligroso. ¿Sabéis quién fue el ciego de Siloé? Ni idea. Fue un hombre que le pidió a Jesús que le curara de su ceguera, y Jesús le untó los ojos con barro y le envió a la fuente de Siloé, ordenándole que se enjugara con su agua. El hombre lo hizo y quedó curado. Efectivamente, Jesús le devolvió la vista, y el hombre se fue proclamando a gritos el milagro. Cuentan las Escrituras que incluso declaró ante el Sanedrín a favor de Jesús, pero lo que no cuentan las Escrituras y algunos exegetas sostienen, no obstante, es que pasado algún tiempo volvió a Jesús para pedirle que le dejara nuevamente ciego, porque al recobrar la vista se enfrentó a un mundo tan desagradable que le produjo una enorme tristeza, además de que por haber sido siempre ciego no sabía hacer trabajo alguno y tampoco podía, viendo, vivir de las limosnas. Ver para él, más que en su fortuna, se convirtió en su desgracia. Dicho de otro modo, era más feliz siendo ciego que viendo. A lo mejor aquí sucede algo parecido. Es mejor no ver, no pedir el milagro, porque si se viera, tal vez sería peor el remedio que la misma desgracia. Ya no albergaba la menor duda. Ahí estaba mi respuesta. Ahora únicamente me quedaba que le diera cuerpo, que le pusiera nombre o definiera su geometría. El primero de mis objetivos ya podía ser acariciado con la yema de mis dedos. ¿Y qué es eso tan grave que no conviene ver? Osé preguntar. El obispo bajó la cabeza y la sacudió negativamente. Luego la levantó. Nos miró a ambos con unos ojos profundamente tristes, casi inundados por un humor parecido a las lágrimas, y dijo: Nunca fui un observador del cielo. Me contentaba con rezar y con mi carrera en el Vaticano. Todo estaba en orden hasta que un día... Su voz se entrecortó, haciéndosele un nudo en la garganta. ¿Qué? Le urgió Melissa. Hija, tú deberías saberlo mejor que nadie. Estudiaste a los sumerios y sabes casi todo de ellos. Melissa pareció rebuscar entre sus conocimientos algún dato concreto que tuviera que ver con lo que su tío no parecía querer pronunciar, y no tardó demasiado en soltar una exclamación que algo tenía de eureka. ¡Nibiru! Nibiru, Marduk, Planeta X, Hercóbulus, el Dragón Rojo, el Gran Destructor, sus nombres son muchos. No es posible... Ven, siéntate, dijo el obispo, tomándola por la mano y acompañándola hasta uno de los butacones confidentes, yéndose él a continuación al otro lado del escritorio y tomando asiento en el principal. Comprendo tu confusión, porque sentí exactamente eso mismo. No tenía la menor idea sobre de qué estaban hablando, pero debía ser lo bastante grave como para que Melissa se le descompusiera el gesto y adquiriera casi al instante una lividez cadavérica. Estaba cansada, había pasado una noche en vela, hacía apenas un par de horas que había dado sepultura a su hermano y probablemente todo eso tenía mucho que ver con su estado. Pero, ¿qué era Nibiru? No quisiera parecer un ignorante, pero sería muy de agradecer que alguien tuviera la amabilidad de explicarme... Nibiru, replicó Melissa nerviosamente, es el planeta del tránsito de los Anunnaki, los dioses sumerios del cielo. Estaba perdido y supo leerlo ella en mi gesto de desolación. Era incapaz de comprender qué demonios me quería decir. Te lo explico en unas pocas palabras, me animó. Hace cientos de miles de años, según las tablillas sumerias, llegaron a la Tierra una especie de seres que se llamaban a sí mismos los dioses, no en el sentido de creadores del universo ni nada de eso, sino como gentilicio, así como nosotros nos llamamos hombres o humanos.
Pues bien, ellos, según esas tablillas de las que te hablo, crearon el hombre a partir de lo que había, probablemente algunos primates homínidos, y lo hicieron a su imagen y semejanza. Como dice la Biblia, vaya, bromeé. Exactamente como dice la Biblia, corroboró para mi sorpresa. Lo hicieron mezclando el código genético de los primates con el suyo. ¿Y con qué fin? Hay versiones. Unas apuntan que para producir una especie de esclavos, otras hablan de que exclusivamente como servidores, y otras más que así como un hombre tiene un hijo, una cultura tan avanzada engendra otra especie. Para ello, considerando esto último, tuvieron no solamente que crear la especie inteligente que somos, sino además adecuar el planeta. Hay quien apunta que incluso construyendo la Luna para regular los ciclos y las mareas y promover toda clase de especies. Una locura, ya lo sé, pero así es la cosa y así lo hicieron, al menos según las tablillas. Eran los tiempos del caos, cuando Herodoto mencionaba que el sol nacía a veces por el este y a veces por el oeste, de los terremotos, de las estrellas erráticas. Mi sorpresa no podía ser mayor. Mis locos llevaban siglos especulando con los extraterrestres y solo tenían que haberse mirado al espejo. Las cosas estaban tan desquiciadas que ni yo mismo me planteaba la veracidad de lo que escuchaba. Todo me parecía que podía ser factible, tal y como estaban las cosas, aunque no entendía qué tenía que ver todo eso con lo que nos interesaba. Tardaron cientos de miles de años, prosiguió, pero lo lograron. Los dioses eran muy longevos. Hay una tablilla que refiere que los 10 primeros reyes sumerios antediluvianos gobernaron por un espacio de 420.000 años y que uno de ellos, al alargar, lo hizo por un espacio de 43.200. Vaya, me sorprendí, lo mismo que de alguno entre nosotros. No te rías de cosas tan serias y escucha, me riñó. Estaba en vena, emocionándose por instantes. Antes de eso, antes de que incluso la historia diera comienzo, según los sumerios los dioses regresaron a su mundo, pero dejaron a unos cuantos en esa luna que ellos habían construido, que eran los vigilantes, dicho en las palabras del profeta Enoc. Su misión era ni más ni menos que esa, vigilar, cuidar de que la especie se desarrollara pero sin intervenir, únicamente vigilar. Ya, comprendo, mentí. Pero no veo qué tiene que ver con... Escucha, me cortó. Después, tal y como dice la Biblia y aún el libro de Enoc, cuando maduró la especie que habían creado, nosotros, algunos de los vigilantes, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las desearon, se conjuraron para participar todos en la acción, bajaron a la tierra y las poseyeron. De ellas nacieron los gigantes y los héroes de la antigüedad. Algo así dice la Biblia y también otros libros sagrados. Sobran ejemplos en algunos museos de gigantes y de restos arqueológicos de una especie inteligente que no tiene nada que ver con la humana, los cuales desconciertan a los arqueólogos y perturban a nuestro conocimiento de la historia. En fin, el caso es que cuando regresó Nibiru en su siguiente ciclo y los Anunnaki vieron lo que habían hecho los vigilantes, lo consideraron un acto de incesto o incluso de zoofilia, algo terrible para su modo de ser y creer, y exterminaron a los vigilantes o los castigaron de una forma terrible, impidiéndolos por siempre regresar a los cielos. A los descendientes de los vigilantes que sobrevivieron al castigo y que se quedaron en la tierra se les llamó desde entonces Igigi, y a los del cielo, los que siguen en Nibiru, los Anunnaki, demonios y ángeles, te puedes imaginar. Como te digo, los Anunnaki destruyeron o castigaron a los vigilantes y a su descendencia directa, pero como en su código está prohibido causar la muerte con sus propias manos, lo hicieron mediante un diluvio que amenazó con extinguir toda forma de vida en la tierra. Bueno, eso, como dice un documento antiquísimo hallado en el siglo XII conocido como Biblia Kolbrin, que en realidad es un conjunto de disímiles documentos de diferentes culturas, celtas y egipcias, de unos 6.000 años de antigüedad, evitaron que la propia presencia de Nibiru produjera aquel desastre. El caso es que fuera de una forma u otra, parece ser que Enki, el probable dios que creó la especie, o dicho en palabras modernas, el ingeniero genético que nos creó, salvó una familia de la extinción, la de Unapistim, que viene a ser el equivalente sumerio al Noé bíblico, y logró que la especie humana no se extinguiera. Con todo, los Anunnaki castigaron a la descendencia de Noé.
a todos nosotros a no vivir demasiado para que no pudiéramos aprender en exceso y para lograrlo acortaron nuestro tiempo de existencia mediante la recalibración de nuestro ADN. Tal vez la palabra más exacta para definir mi estado de ánimo fuera conmoción. Cuanto escuchaba me parecía entresacado del desquicio de un autor de ciencia ficción adicto a la absenta o al opio, pero seguía sin comprender qué tenía que ver todo eso con mi caso. Perdóname otra vez, Melissa, pero no sé, te agradezco la lección magistral, aunque no sé por dónde quieres ir a parar ni qué tiene que ver todo eso con lo que estoy investigando. Ya, pero un poco más. Dicen las tablillas que a pesar del castigo, algunos dioses y Gigi sobrevivieron, que serían los demonios que has escuchado nombrar más de una vez, y que algunos Anunnaki se quedaron vigilando en esa misma luna que ellos pusieron ahí para controlar el clima y la evolución de la especie hasta que volvieran. Aquí es donde Nibiru entra de firme. Al fin, exclamé. No te lo tomes a broma porque te aseguro que no te va a gustar el acabijo. De ser cierto todo eso, no tiene por qué dejar de serlo el resto de lo que cuentan los sumerios, quienes nos refieren la historia completa. Según sus sorprendentes conocimientos astronómicos y de toda índole, pues que casi todo lo que hacemos a diario está basado en ellos, desde el calendario a la hora, pasando por todo lo demás, Nibiru sería el 10º planeta en nuestro sistema solar, el más exterior de todos. Tendría una masa tan enorme que su órbita es extremadamente elíptica, durando su año, su periplo alrededor del Sol, unos 3.600 años terrestres, según algunas fuentes, y unos 6.000 según las demás. De ahí el sistema sexagesimal que legaron a los humanos. Pero en cualquier caso, acercándose tanto al Sol que me temo que todo lo que está sucediendo, los terremotos y todo eso, se debe a esto, pues no es sino una repetición de lo que la Biblia Colbrin relata que sucedió en la anterior pasada. ¿No es cierto, tío? El obispo, a pesar de que cuanto había manifestado su sobrina contradecía en buena medida los postulados oficiales de su fe, se había mantenido prudencialmente callado, reclinado contra el respaldo de la butaca. Se incorporó sobre el asiento, puso los codos sobre la mesa y gravitó su rostro sobre las manos metiéndolo entre ellas. Se frotó con fruición, bajó las manos a la mesa, nos miró larga y compasivamente y dijo: Se imaginará, inspector, que no comparto con mi sobrina la mayor parte de las afirmaciones que ha hecho. Ella es paleógrafa y yo sacerdote, de modo que ella da su toque de verdad a los escritos antiguos que para mí no son sino leyendas o cuentos mitológicos, y yo la encuentro en la Biblia, que para mí es la palabra de Dios, aunque mi sobrina la considere una versión más o menos retocada de su propia verdad. Entre su visión de los hechos y la de mi fe hay algunas coincidencias, como el que ciertos ángeles bajaran a la tierra y copularan con las mujeres, y todo eso se puede leer en el Génesis. En fin, cosas pequeñas aunque significativas. Los mayores eruditos de la cultura sumeria pertenecen a nuestra Iglesia y en el Vaticano conocíamos esto, pero no le dábamos más importancia que la propia de una leyenda que pretendía explicar de forma épica lo que a su entender fueron los orígenes del mundo conocido. El obispo nuevamente se iba por las ramas y me pareció oportuno centrar un poco su aportación reconduciéndola. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con el ojo de Dios? Mucho, más de lo que imagina. Supongo que no desconoce que la Iglesia, precisamente, es la heredera de los antiguos astrólogos y que en muy gran medida a ella se le debe la fundación de la astronomía como ciencia. En fin, en cuanto a lo que nos concierne, le diré que desde hacía mucho tiempo teníamos la certeza de la existencia de un cuerpo espacial masivo que orbitaba el Sol más allá de los planetas conocidos, debido a las perturbaciones que se aprecian en los planetas exteriores. Le buscamos desde hacía muchos años, acaso un siglo, pero no se encontró mucho más que a Plutón primero y a Sena y otros planetoides después, aunque estos fueron descubiertos por personas ajenas a nuestra Iglesia. No es que no nos interesaran esos hallazgos, sino que ninguno de ellos justificaba esas perturbaciones que menciono. Es más, sus órbitas mismas estaban igualmente perturbadas, oscilantes, influenciadas por otro cuerpo muchísimo más masivo. Le pido disculpas nuevamente, ilustrísima, pero si pudiera concretar... Le interrumpí, porque tanta lección me comenzaba ya a producir agotamiento.
A ello voy, tenga paciencia. Seguimos buscando y no fue sino hacia el año 80 cuando descubrimos físicamente ese mítico planeta a unas 70 unidades astronómicas. Calculamos su órbita y esta nos alarmó mucho. Era el descubrimiento astronómico más relevante de la historia reciente, incluso más que el del mismo Plutón. Tal vez era el planeta X que los astrónomos de todo el mundo buscaban desde hacía tanto tiempo para justificar el abismo del cinturón de Kuiper y las alteraciones orbitales de Urano, Neptuno y Plutón, o tal vez fuera el ajenjo de nuestro apocalipsis. Tal vez, y por eso nos centramos en una observación muy rigurosa desde Castel Gandolfo y los demás observatorios que tiene la Iglesia en distintas partes del globo. Después de los primeros análisis de su composición y de los primeros cálculos de su trayectoria orbital, comprendimos que no era una noticia que se pudiera difundir al mundo así como así, de modo que estudiamos detalladamente el curso y las características de ese cuerpo celeste y al mismo tiempo el Vaticano decidió poner en marcha el proyecto Omega, el cual contemplaba el lanzamiento de la sonda Siloé, llamada así no sé si por alguien con un sentido del humor muy negro o si atribuyendo a este ingenio las propiedades de aquella fuente que tenía la cualidad de obrar que los ciegos pudieran ver. En fin, el caso es que después de esas ondas se enviaron otras dos, pero ya no sé mucho al respecto, o prefiero no saberlo, porque por entonces comprendí que ya había vivido lo suficiente y que precisaba pensar, poner mi alma en paz antes de que llegue la hora. Y el planeta que descubrieron era Nibiru, supongo. Lo era, sí. De hecho, hay fotografías muy específicas y de relativa buena calidad de ese cuerpo. Un planeta masivo rodeado de lunas y escombros, el cual lleva en avanzada dos cuerpos menores, pero enormes, que sin ser considerados lunas o algo así, para nosotros los creyentes son muy significativos y a los que se les pusieron dos nombres que tal vez les suenen. Al primero y menor se le dio el nombre de Ajenjo, la estrella que caerá del cielo y volverá amarga las aguas de todo el mundo. Y al segundo, debido a su considerable tamaño, se le dio el nombre de Apolión, el que abrirá el abismo al colisionar con la Tierra en los últimos días. La información que estaba recibiendo no provenía de un loco ni de un maníaco apocalíptico, sino de un obispo, y en lo más profundo de mí le concedía todo el crédito del mundo. No se trataba solamente de que fuera sacerdote, sino de que había estado, por lo que se veía, lo suficientemente relacionado con ello e incluso parecía haber visto con sus propios ojos aquellas fotografías. Si a él aquello le había servido para retirarse del mundo y dedicar el resto de sus días a poner en paz su alma, mi conturbación era tal que no tuve otra que tomar asiento en el otro sillón confidente que había frente al escritorio. Pero la información que nos facilitaba el obispo no parecía haberse agotado y continuó. Este descubrimiento lo hicimos en 1983 y un año después que nosotros confirmáramos físicamente el hallazgo, fue corroborado por la misma NASA, haciéndose eco del hallazgo casi todas las publicaciones de la época, incluidos algunos de los periódicos más prestigiosos. El cuerpo en cuestión entonces era observable sobre la constelación de Orión y la Jet Propulsion Laboratory lanzó una sonda como la nuestra, la IRAS, para verificarlo. Nosotros, por nuestra parte, una vez hechos los cálculos de su trayectoria, ya sabíamos a esas alturas lo que precisábamos saber y lo que representaba para la humanidad. La gran duda, habida cuenta de lo que teníamos entre manos, era si comunicárselo al mundo o no. Entretanto, las autoridades de Estados Unidos decidieron acallar el asunto y fueron creando programas que cegaron el segmento del universo que iba ocupando Nibiru, argumentando que dar a conocer una noticia semejante desataría el caos social. Poca, muy poca gente y toda ella muy importante está al tanto del asunto, aunque ya será por poco tiempo, porque ya es visible por instrumentos de aficionados si es que saben mirar. Primero llegará Genjo, luego Apolión abrirá el abismo y después. Al escuchar nuevamente el nombre de Apolión sentí que la sangre se me coagulaba en las venas. La explicación del obispo me había aportado la mejor luz con las palabras más simples. Abre el abismo debajo de la corteza, porque colisiona con la tierra. No había una amenaza inminente de una tercera guerra mundial, sino algo peor, mucho peor. Era tan terrible que fingiendo presencia de ánimo quise corroborarlo.
¿Tan grave la existencia de ese planeta? Digo que ya hay 8 más en el sistema solar, 7 si se considera que se le ha degradado a Plutón de ese privilegio y no pasa nada. ¿Por qué habría de ser distinto con este? Además, la tecnología actual sin duda permitiría. Ojalá se pudiera hacer algo, pero permítame que lo dude. De la cuestión del impacto de Ajenjo y Apolión, imposible de ser visualizado sin un equipamiento muy sofisticado, no parece que haya manera de que podamos librarnos, pero Nibiru no llegará a chocar con la Tierra. Al menos eso permitirá que los daños sean limitados, murmuré con cierta esperanza. No lo crea. Por el tamaño que se les ha calculado, el solo impacto de Apolión representará en sí mismo un potencial de daños incalculables, eso que se conoce como un evento de extinción masiva. Pero con todo, eso no es lo peor, aunque Nibiru no llegue a colisionar físicamente con la Tierra. La cuestión es que se trata de un planeta que pasará muy cerca del nuestro y que es de gran densidad, con una masa muchas veces superior a la Tierra y por ello con un campo electromagnético imponente. Los terremotos y las erupciones que se están verificando estos días, como la mayoría de los eventos geológicos que se están dando desde hace más de un siglo para acá, con toda certeza son debidos a su cada vez más próxima presencia, y esto no es más que el principio. Hágase la idea de que nos ha capturado con un lazo electromagnético invisible pero férreo, y que nos quiere arrastrar al mismo tiempo que la Tierra pugna por mantenerse junto al Sol. La órbita de Nibiru tiene su perihelio, su máxima aproximación al Sol, cerca del cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. ¿Se imagina lo que significa eso? Por supuesto que no. Mi formación era otra, más del mundo, más ordinaria. Mi vida misma se había desarrollado entre lo terrible y lo prosaico, pero a todo a ras del suelo, mezclándose con los afanes de la normalidad. Podía suponer sin ningún problema qué significaba alteración social, crisis económica e incluso olas de calor, porque todo ello me había producido reiteradamente incrementos importantes de trabajo, pero ni por aproximación podía suponer que cosas así como un campo electromagnético pudieran tener efecto alguno sobre los mortales. Ni era un buen lector ni un aficionado a los documentales de la tele, y todas esas cosas de la ciencia me parecían historias de gente que le gustaba andar mareando la perdiz o de guionistas de películas. Le ruego que sea paciente conmigo, me expliqué, y que comprenda que no soy más que un simple policía y no muy listo. Pedí el retiro cuando tuve la certeza de lo que dibujaba el futuro, dijo con voz suave el anciano obispo, marcando en su semblante cierto mohín de abatimiento. Hablamos mucho de si era conveniente o no poner en conocimiento de la humanidad una noticia como esta, y el sínodo de cardenales decidió finalmente que no. Debíamos dejar el destino en manos de Dios, que Él decidiera quién se salvaba o no. Dado que no había medios para evitarlo, ¿quién éramos nosotros para elegir a unos sobre otros? Demasiada responsabilidad. Todo eso está muy bien, ilustrísima. Pero ¿qué daños puede hacer un planeta que pase a millones de kilómetros de nosotros? Más de lo que imagina. El universo está regido por fuerzas muy sutiles. Una emisión de rayos gamma tan invisible como aparentemente inofensiva basta para exterminar a la totalidad de la humanidad en un instante. Imagine que una bomba atómica es la fisión de un puñado de átomos de uranio que no suman entre todos más que una bola de billar. La cosa es grave, muy grave. El sínodo, aconsejado por nuestros expertos, comprendió que más allá de lo que representaban por sí mismos los impactos de Ajenjo y Apolión, las perturbaciones que se producirían al paso del planeta pondrían severamente en peligro la existencia de cualquier clase de vida en la Tierra. Desde el punto de vista divino, somos deterministas porque creemos firmemente en que Dios tiene un plan que contempla la totalidad del devenir humano. Las condiciones que genera el paso de Nibiru, así como los daños que pueda producir en la sociedad y en la población mundial, son difíciles de cuantificar a priori, especulaciones más o menos aproximadas. Pero incluso las más optimistas son terribles, alcanzando en el mejor de los casos la extinción masiva, tal y como profetiza nuestra Biblia. Dicho en otras palabras, la Biblia es la verdad. Por alguna razón que para nosotros es de origen divino, San Juan en su Apocalipsis tuvo una revelación de los hechos venideros de exactamente lo que sucederá.
Así lo creemos y con esa certeza el Vaticano creó por entonces el Proyecto Omega, el cual contempla muchos aspectos, desde la salvaguarda de todos los tesoros culturales de la humanidad al seguimiento del planeta desde las bases discretas que tenemos en Chile y Alaska, además del telescopio de Arizona, el BAT, uno de los más importantes del mundo en su género. Se trata de un ingenio que analiza el espectro de infrarrojos, precisamente porque es la única banda en que ha sido detectable Nibiru. ¿Y sabe que nadie más sabe esto y lo ha hecho público? ¿Científicos que se hayan conmovido, siquiera sea de sus propias familias y amigos? Muchas personas lo saben, sí, pero todos ellos pertenecientes a círculos muy restringidos como mandatarios o científicos encargados del seguimiento, y todos ellos, ya sea por responsabilidad o por imposición de sus estados, están obligados a guardar silencio. Se podrá imaginar que las consecuencias de una filtración solvente y creíble podrían ser escatológicas, y nadie desea eso. Sin embargo, sí lo sabe mucha gente, más de la que imagina. Después que nosotros construyéramos el BAT, por ejemplo, una nueva agencia creada al efecto en los Estados Unidos construyó muy cerca del nuestro otro observatorio infrarrojo al que pusieron el nombre de Lucifer. Fíjese qué cosas. Puede comprobarlo en Internet si lo desea. Humor negro, quizá. Pero dice que tardaron mucho tiempo en encontrar a Nibiru, que lo buscaron durante años y años. ¿Dónde obtuvieron la primera información? Usted, como la mayoría de los hombres, ve a la iglesia como curas que dicen misa y todo eso y nada más. Pero a poco que se fije en la misma historia, comprenderá que los mayores eruditos de casi todas las disciplinas han pertenecido a la iglesia. Biólogos, astrónomos, matemáticos. Cierto que la leyenda negra se fija especialmente en la Inquisición y esa época oscura, pero ¿quién conocería a Arquímedes, Platón o Anaximandro si no fuera por esa misma iglesia tan terrible que mencionan nuestros enemigos? Desde las leyes de la herencia al pronunciamiento de la teoría del Big Bang, pasando por muchas otras de todos los demás campos de la ciencia, fueron obras de miembros de la Iglesia. Pero además de todo de eso, hay más. Tenemos fe, es decir, profetas y profecías. Hay quien menciona que este hecho estaba considerado como parte del tercer secreto de Fátima y que el sínodo decidió ocultarlo, pero aquí coincido un poco con mi sobrina. Para ella, los Anunnaki anunciaron su regreso. Para mí lo hace el Apocalipsis y lo llama Apolión. Y quien regresa no son Anunnaki cualquiera, sino Dios mismo con todos sus ángeles, y dudo mucho que sea a bordo de ese planeta. Con todo, no me ha dicho cuáles serían concretamente las consecuencias. Verá, más allá de lo que suponen las caídas de Agenjo y de Apolión, las cuales tendrán un efecto parecido al estallido de innumerables bombas atómicas simultáneamente, el paso de Nibiru se verificará desde el sur, en una zona de la eclíptica del sistema solar próximo al cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Por hacerle una idea gráfica, si el sistema solar fuera un disco, Nibiru irruiría desde abajo en un ángulo de unos 30 grados, y eso desequilibrará los asteroides del cinturón, probablemente empujándolos hacia el interior, hacia la Tierra, produciendo la caída de las estrellas que anuncia el Apocalipsis. Además de que a medida que se vaya aproximando, el clima se volverá loco y catastrófico. Pero eso es solamente el principio de los dolores del juicio de Dios. La presencia misma de Nibiru, cuando ya esté próximo, moverá la corteza terrestre mucho más violentamente de lo que ya lo hace, desubicará los mares de sus lechos, producirá fulguraciones solares imponentes y lanzará contra la Tierra emisiones de plasma que harán tambalearse el planeta. En fin, lea el Apocalipsis porque ahí está todo, paso por paso. Los hombres en tales circunstancias ya puede imaginarse cómo se conducirán, especialmente cuando las redes satelitales sucumban, las eléctricas sean inoperantes y falle todo el sistema de distribución de alimentos. Todas esas plagas, curiosamente, están recogidas en ese libro que se escribió hace 2000 años, Las estrellas que caen del cielo, el pedrisco. Pero todo esto, que no es poco, es solo en cuanto al exterior, lo que nos puede afectar desde fuera. Desde dentro, en cuanto se refiere a nuestro propio planeta, la presencia de Nibiru supondrá la alteración de su eje de giro, el detenimiento momentáneo de la rotación misma e incluso una potencial inversión de polos debido a la atracción o repulsión que ejerzan entre sí los polos magnéticos de uno y otro planeta. La desolación será inimaginable.
pero puedes suponerlo. Si el planeta detiene su giro, es como si hubiera un terremoto de más de 20 grados a escala global, de modo que debido al frenazo de la Tierra, la corteza se despegará del manto, que es algo así como si soplaran vientos de muchos cientos de kilómetros por hora, convirtiendo a todos los objetos en proyectiles con mayor poder destructor que la más peligrosa de las armas humanas. Pocos o nadie podrá sobrevivir a eso, y tanto más cuando los mares, por simple inercia, abandonen sus lechos y asalten los continentes. Caramba, exclamé conmocionado. El panorama bien pensado era pavoroso. Cuando leí el Apocalipsis días atrás, tras la lección magistral que nos dio a Juancho y a mí Melissa en su visita a mi casa, me pareció un cuento sin interpretación posible, pero podía recordar que efectivamente todas esas cosas que nos estaba refiriendo el obispo estaban recogidas en él, aunque en un lenguaje menos técnico y más arcaico. Si lo que estaba escuchando lo hubiera dicho uno de esos iluminados que había por ahí, sin duda lo habría considerado un loco, pero era toda una autoridad de la Iglesia quien lo decía, un hombre que tuvo mucha responsabilidad en el descubrimiento de Nibiru. Ahora, a la luz de todo esto, el otro Apolión cobraba una dimensión muy distinta y muchas de las piezas del rompecabezas que me afanaba en resolver encajaban de una forma simple y evidente. Sin embargo, ¿cómo era posible que si ese planeta estaba tan cerca nadie lo hubiera visto con su telescopio particular o de alquiler? Muchos aficionados habían descubierto asteroides, pero ninguno había visto a uno muchas veces más grande que la misma Tierra, o tal vez era así porque venía muy desde el sur de ese disco que representaba el sistema solar, pudiéndose solamente apreciar desde la Antártida y esos lugares donde últimamente había tanta actividad científica. De ser así, los hombres podrían verlo solamente cuando ya sería demasiado tarde, e incluso era probable que los mismos poderes de los estados se encargaran de evitar que pudieran difundir la noticia. Después de todo, a estas alturas de la tecnología, bloquear algo tan concreto en Internet era la cosa más simple del mundo para un gobierno. Por más que su gesto comprendía que Melissa le daba una credibilidad absoluta a su tío, parte de mí se empeñaba en considerarlo algo completamente descabellado. ¿Cómo admitir que todo lo que conocía tenía sus horas contadas y que daba igual lo que se hiciera ya porque el tiempo estaba próximo a concluir? El mismo Bernardo reparó en la lucha interior que se celebraba en mi alma y me dijo: comprendo que no es fácil de creer, pero es lo que hay. Esta es la causa verdadera de mi retiro. Usted lo creerá, ilustrísima, me defendí, pero a mí me cuesta mucho aceptar eso. Soy un simple policía que no entiende gran cosa de ciencia, pero me puedo imaginar que de ser cierto lo que ha dicho, no sé, alguien la habría advertido ya. Muchos lo han hecho. En realidad lo han estado advirtiendo desde hace milenios, tanto más en los últimos años, especialmente desde la manía mundo finalista del 2012. Lea el Apocalipsis y corroborará que en los tiempos del fin se describen los mismos efectos que le he descrito con otras palabras: terremotos, volcanismo, mareas, aire que quema, aguas venenosas, estrellas que caen sobre la Tierra. ¿Quién puede ser portador de tales noticias? Y lo que es más terrible, ¿quién puede elegir a unos sobre otros? Por eso abandoné. No quería la responsabilidad de afirmarlo o de negarlo, y mucho menos la de elegir. El obispo estaba al borde de las lágrimas. Su sufrimiento era evidente, no siendo difícil suponer que para él lo referido no era la proyección de una profecía antigua, sino una realidad que ya se estaba verificando. Si creía lo que estaba diciendo, desde luego no era para menos, y tanto más cuando Melissa añadió como fuera de sí: y murieron 2/3 de los animales del campo y de las plantas del suelo y de los hombres, y se volvieron venenosas las aguas de la 1/3 de los ríos. De todo había en aquel despacho menos alegría y esperanza. 4 supuestas teorías tan aparentemente distintas como la heredada de los sumerios, la de esa Biblia Colbrin, las del Apocalipsis y la de la rigurosa astronomía, venían a decir con distintas palabras exactamente lo mismo. La tragedia, al menos para ellos que la daban crédito, no podía ser mayor. Por mi parte, no es que me mantuviera escéptico contra la razón, sino que me debatía entre extremos, pues si ahora me parecía imposible y lo negaba mi corazón, en el instante siguiente lo creía imposible y lo afirmaba mi razón. No, yo también dudaba.
Prefería y me esforzaba contra incluso las evidencias en mantenerme del lado de la cordura que siempre me mantuvo vivo. Justo entonces recordé que me había conducido a ese encuentro y pensé de nuevo en Paul. ¿Era posible que también él diera crédito a esa teoría de locos? Algo me dijo que sí, y fue algo muy firme. ¿Era esta la razón por la que me dejaba sus mensajes siempre impregnados de muerte? ¿Era para saber esto para lo que me había empujado a aquel encuentro? ¿Era Apolión algo más que una organización? Y de pronto un fogonazo hizo la luz en mi mente, derribándome de mi incredulidad como el rayo divino desmontó a Pablo de su caballo. La idea que lo ordenaba todo no podía ser más desquiciada. ¿Acaso Apolión era una organización y Gigi? Uf, si lo de Nibiru me resultaba casi increíble, ¿qué decir de la parte de que los descendientes de los vigilantes fueran en realidad quienes manejaban el orden de la realidad y se estuvieran preparando para recibir a sus adversarios? El sello de Apolión, el ángel del abismo, era el distintivo de esa organización y algunos exegetas, según me había comentado Melissa, le consideraban el rey de los demonios. Obviamente, tanto el obispo como Melissa y Paul creían en eso a pies juntillas, ya fuera por evidencias científicas, arqueológicas o por propia experiencia, y a los tres, a cada uno en su medida, les concedía al menos el beneficio de la duda. Que el obispo, creyendo en esto, renunciara a su carrera y pidiera como el ciego de Siloé volver a su ceguera era lo más lógico del mundo. Que los estudios de Melissa la condujeran a creer que las remotas tablillas sumerias eran en realidad la memoria de nuestra historia más antigua y que ahora los hechos la corroboraban también. Y el que Paul estuviera convencido, él sabría por qué clase de información que estuviera a su alcance era más que evidente, especialmente por cuanto me había empujado a descubrirlo por mí mismo y porque todos sus pasos estaban marcados por la muerte, cual si ya no hubiera esperanza para nadie. ¿Qué más daba si mataba o no, si todos ya estábamos muertos? Caminé hasta la ventana y eché la vista al hermoso paisaje escurialense y al cuadriculado cielo azul por las estelas de los aviones, y recordé sin quererlo algunas palabras de mis tiempos del orfanato, cuando un sacerdote nos habló de que en los tiempos del fin, aquellos que vivieran entonces se les pondría el pelo blanco al instante por causa del miedo. Palabras que consideré fábulas, cuentos de curas. Ahora que comenzaba a conceder cierta posibilidad de verdad a lo que estaba escuchando, no solamente me parecían un pálido reflejo de la realidad, sino que me costaba trabajo no romper a llorar al pensar en los millones de seres que perecerían, que toda aquella hermosura que ruía en mi alma a través de los ojos tenía ya sus horas contadas y que pocas quedaban ya para que todo se consumara. Junto a esto, la Tercera Guerra Mundial era un juego de niños. Una guerra, mundial o no, podía detenerse. El juicio final, no. Ahí estaba el mundo, ignorando que la muerte estaba hilando su mortaja. Niños que perderían en el mayor horror la pureza de su infancia, y mujeres y hombres que amaban, que miraban esperanzados a un futuro mejor, que quién sabía si en las horas que estaban por venir renunciarían a todo y se entregarían por odio a lo peor de sí mismos. Veía el mundo desde la ventana y ya me parecía contemplar el trote acompasado de los cuatro jinetes del Apocalipsis, cada uno repartiendo sus dones. Revueltas sociales, hambre, peste, muertes. Qué hora terrible era la que seguía a la que vivíamos. ¿Cuándo comenzará a percibirse lo peor de este suceso? Me atreví a preguntar, acaso con la voz algo conmocionada. Ya lo he hecho, musitó Bernardo sin levantar la cabeza de la postración y con un hilo de voz. Me temo que la Tierra ya ha sido completamente capturada por el lazo de Nibiru y que no hay escapatoria. Mañana serán más terremotos, más maremotos, algún volcán que entre en erupción. Mientras dejarán de funcionar los satélites, apagarán para siempre los ordenadores y puede ser que nunca más haya energía eléctrica. Le llegará a su turno al Sol y la Tierra. Con su campo electromagnético alterado, no podrá impedir que los rayos más peligrosos nos alcancen produciendo llagas terribles. Y por fin la Tierra trastabillará, cambiará la orientación de su corazón metálico, tal vez se detenga incluso, y entonces se desbordarán los mares e invadirán los continentes y anegarán las ciudades al tiempo que llegarán oleadas de meteoritos, unos como piedras menudos y otros como montañas gigantescas. No sé si alguien querría sobrevivir a lo primero para ver eso. Por mi parte podía vislumbrarlo ya, aunque seguía mirando a la lejanía. Tal vez sobreviviera algo o alguien, pero ¿quién querría voluntariamente hacerlo?
Se me antojó en aquel instante que todas las creencias humanas habían sido baladíes, absurdas. Las carreras hacia el éxito, la acumulación de riqueza, la superficialidad de la moda. Habíamos estado escribiendo nuestra historia con humo en el viento. Nada quedaría de nada ni de nadie. Nada había valido para nada, ni tendría valor en esa hora venidera, y en nada consolaba haber comido lo mejor o lo peor, o haber tenido mayor o menor saldo en la cuenta del banco. Nada se salvaría. Ni siquiera los palacios o la soberbia de las torres, ni la arrogancia de los ejércitos o la prepotencia del dinero. Nada podría comprar un segundo de paz o un lugar seguro. Y justo en ese momento me vino a mientes la segunda cuestión de Paul. No quiero prolongar en exceso esta situación que veo que tanto le desagrada, ilustrísima, pero ¿qué está haciendo la Iglesia para poner a salvo todos esos tesoros de la humanidad? Roma es un laberinto de túneles con miles de años de antigüedad, me respondió con una serena tristeza, haciendo inflexiones en su voz. Ahí se protegieron los primeros cristianos del poder de Roma y ahí y en otros sitios se pretende guardar el testimonio de la existencia de este género hijo de Dios. El Vaticano ha creado su propio ejército, aunque este no sea de guerra, sino de supervivencia. Se han puesto en órbita 3 sondas más desde nuestra joya aérea, el Aurora, para prevenir lugares seguros, zonas del planeta que pudieran considerarse más a salvo que otras, donde construir refugios para esos tesoros culturales, y quiera Dios que para otros seres, así humanos como animales, con los que comenzar una nueva era. Túneles. Ahí tenía mi otro planteamiento. ¿No están haciendo algo parecido los demás estados? Eso es seguro. Preparan sus propias arcas de Noé para salvarse, pero sabiendo cómo es la sociedad, tengo por cierto que la selección no la harán entre los buenos ni entre los justos. De ahí, precisamente, la importancia de la Iglesia. Ellos, especialmente los norteamericanos, tienen en la Antártida su base principal y en ella el STP, un supertelescopio para un fin parecido a nuestro BAT, y sabemos que han estado construyendo innumerables bases subterráneas. También estamos al tanto de que las demás potencias lo saben desde hace años, especialmente sus aliados, y tenemos noticias de que en casi todos los países se están construyendo ciudades subterráneas a gran profundidad. No hace mucho se inauguró la cúpula del fin del mundo en Noruega, donde se han almacenado semillas de todas las especies del planeta, y en Gran Bretaña se ha construido un arca donde se guardan congelados los ADNs de todas las especies animales. Sin embargo, ya lo dicen las escrituras, no habrá cueva en la que refugiarse y quienes vivan desearán haber muerto. Una última cuestión y le dejo, ilustrísima, le dije afectuosamente, acercándome hasta el escritorio y descargando parte de mi peso sobre los brazos. ¿Cuándo se espera lo peor, que se desate este infierno? Ya se lo dije, lo peor ha comenzado. De hecho, desde hace muchos años vienen incrementándose sus efectos. No tiene más que revisar el número de catástrofes climáticas y telúricas. Los terremotos altamente destructivos han multiplicado casi por 100, y tanto el clima espacial como el terrestre está tan alterado que casi todos los programas fracasan. Sin embargo, si a lo que se refiere es a cuándo será visible Nibiru por los telescopios pequeños o de particulares, creo que ya lo ha hecho o debe serlo muy en breve, porque los poderes están controlando la información. En fin, a tenor de lo que está sucediendo ya, no le puedo aconsejar más que se prepare para lo inevitable y que ponga en paz su alma. No creo que tenga más que unos días para la cresta del final. La inquietud, a medida que me facilitaba datos el obispo y les daba crédito lo más íntimo de mí, crecía hasta embargarme. No se trataba de un suceso que verían mis nietos cuando fueran ancianos, sino que yo mismo lo presenciaría a pesar del cáncer que me estaba royendo las entrañas. Miré a Melissa y me pareció como transida, como en otra órbita o como en otro orden del todo ajeno al humano, y viéndola vi en ella a mi hija y a su porvenir quebrado. En realidad vi a todos los jóvenes esperanzados en un futuro que les negaba, en un porvenir de tierras humeantes, columnas de fuego cayendo del cielo, mares que se desbordaban, simas que se abrían bajo los pies tragándose poblaciones enteras. El infierno. No sé por qué. De pronto no pude ver a Paul como a un enemigo, sino que lo hice incluso como una esperanza. ¿A santo de qué empujarme a saber todo esto si es que su plan no consideraba un después y lo que era lo mismo, una opción de supervivencia? ¿Con qué cartas marcadas jugaba esta partida?
Pero era así, lo viera como lo viera. Algo sabía que yo ignoraba y que me forzaba a averiguar la cuestión de los túneles. Busqué en lo más alto y en lo más profundo, habían sido sus palabras. Lo más alto ya lo había encontrado, el ojo de Dios. Ahora le llegaba el turno a lo más profundo, a los túneles, al ojo del diablo. Le dejamos, ilustrísima. No sabe cuánto le agradezco la información que me ha facilitado. No estoy tan seguro de haber hecho lo correcto, replicó él, y volviéndose a su sobrina añadió: Lo siento, Melissa. Si no nos viéramos más, reza en esa hora. Aunque no lo creas, Dios mandará a sus ángeles para proteger a los suyos. Se abrazaron con enorme ternura, lentamente, sabiendo ambos que era una despedida hasta la eternidad. Lo bello ya lo habían vivido cada uno. Llegaba la hora de lo terrible y cada uno debería acogerse a sus certezas más sólidas para enfrentarlo. Caminamos Melissa y yo por los largos corredores del monasterio buscando la salida, y cuando accedimos a la soleada lonja, ambos, por alguna razón, miramos a la vez a lo alto. Me giré sobre los talones y eché un vistazo al enorme monumento, deteniéndome un instante en la estatua de San Lorenzo que presidía la hornacina principal sobre la puerta por la que habíamos salido, la que daba al patio de los Reyes. Algunos decían que señalaba con su dedo hierático una mina de oro clausurada por Felipe II por superstición o como tributo al cielo cuando construyó el monasterio, y concatenada a esta idea volvió con mayor fuerza a mi mente la idea de los túneles. Pensé que si el destino jugaba así con sus criaturas, pensé que el destino jugaba así con sus criaturas, con guiños que parecían casuales para empujarlas a llegar a donde él se encontraba esperándolas. Y supe entonces que debía buscar y encontrar esos túneles, quién sabía si para hacer mi última lección.